Hola, hola mi gente linda y hermosa. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a ver las energías de Mer Ramazán Demir para el mes de agosto. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza de las energías de Mer Ramazán Demir para el mes de agosto. Háblame con firmeza, muéstrame lo que no se ve. Energías generales para Mer Ramazán Demir. El niño. La llave. Los lirios. El perro. Y la torre. A ver, son cartas muy favorables para Mert. Iniciamos por acá. Estas dos energías me están hablando de oportunidades nuevas para Mert. Pueden ser desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista amoroso, social, de amigos, de negocios. Aquí me están hablando de unas energías súper buenas, de algo que se inicia, algo que le trae como muchas alegrías a Mert, y esto va a estar ocurriendo, como les dije, para el mes de agosto. ¿Qué puede ser específicamente? Pues aquí no me lo muestra, pero sí hay grandes oportunidades en muchos aspectos de su vida. Es como una energía expansiva que está aperturada para él, para lo que él quiera hacer, ya sea trabajo, negocios, amor, amistades, sociabilidad, promociones, redes sociales, lo que él quiera. Estas energías de aquí lo van a favorecer 100%. Fíjense esta energía central. Esta energía central le salió a Afra, es decir, esta carta de los lirios. Yo les había dicho que Afra está en un proceso astrológico de retorno de Saturno, que nos habla de madurez, y Mer Ramazán Demir también está en ese mismo proceso, porque ellos nacieron en fechas muy cercanas. Él nació en enero de 1998 y por lo tanto está en ese tránsito del planeta Saturno sobre su Saturno natal. Esto lo podremos ver más adelante. Yo se los voy a explicar mejor en otro video con las cartas natales de Afra y Mer, para que puedan ver cómo funciona esto. Pero no quiero incluir a Afra aquí porque esta es la lectura de Mert. Vamos a enfocarnos en Mert. El retorno de Saturno nos habla efectivamente de lo que simboliza esta carta, que simboliza la madurez, simboliza hacer las cosas diferentes. Yo les había comentado que Mer estaba en un proceso de transformación profunda. En la lectura anterior del mes de julio, él no salió bien psicológicamente. Estas cosas que ocurrieron desde el punto de vista amoroso de Afra lo dejaron a él bastante trastornado, por decirlo de una forma. Pero aquí yo veo como que él está retomando nuevamente las riendas de su vida. Está dejando atrás el tema de Afra. Por el momento lo veo bien enfocado en él, en lo que él quiere, en las cosas que él quiere desarrollar. Y está como teniendo un mayor grado de madurez en su vida, porque es el momento, las energías idóneas astrológicamente que le están favoreciendo. Es una época donde él está sabiendo cómo actuar, no desde el niño
infantil, inocente, que no sabe las consecuencias de las cosas, que da pataletas si hay situaciones que salen mal. Pues no. Aquí las energías me dicen de que va o está pasando ya y va a seguir en un proceso de responsabilidad consigo mismo, con lo que él siente, con tener coherencia entre lo que siente y lo que quiere hacer. Lo veo en estas cartas como que está más enfocado, más dirigido a objetivos que se está trazando. Entonces, fíjense cómo termina con estas dos cartas. Aquí estas energías me están hablando de un hermetismo por parte de Mert. Mert está bastante alejado de las redes sociales. No se le está viendo mucho, no está dando muchas entrevistas. Lo veo como enclaustrado. Estas energías también me hablan de este proceso de maduración en él, de enfocarse en lo que quiere, pero lo está haciendo desde una perspectiva o desde una óptica donde quiere estar solo, quiere estar en soledad para poder pensar mejor las cosas. Entonces, estas energías me están mostrando también que quiere que a su alrededor hayan personas fieles, hayan personas que le transmitan lo positivo, que no lo traicionen. Está buscando como un nuevo círculo de amistades que estén por él porque sientan una amistad sincera y no porque él es famoso, no porque él tenga dinero y no porque él pueda ofrecerle algo a esa persona y por eso esa persona se acerca, sino que lo que me parece es que él está en un proceso de renovación donde quiere gente a su lado que pueda confiar al 100% y que lo quieran como es él, por lo que es, no por lo que tiene. Pero este proceso lo está llevando, como les dije, de una manera aislada, está en soledad. Él está en modo introspección ahora mismo, ¿ok? Vamos a ver las energías amorosas de Mert, a ver qué nos quieren decir para este mes de agosto. Muéstrame las energías amorosas de Mert para el mes de agosto. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. As de espadas. El carro. Tres de copas. La templanza. Y el rey de oros. Bueno, esta es una lectura bastante interesante. Ahora les voy a contar por qué. Vamos a comenzar por estas dos cartas. El as de espadas y el carro. A ver, el tarot me está queriendo decir aquí que Mer pasó por una lucha, pasó por procesos de dolor, de sufrimiento, pero que eso ya él lo venció. Estamos hablando ahora desde el punto de vista amoroso. Este sufrimiento yo lo veo como que él lo está superando muy bien.
Y estamos hablando aquí de Afra, ¿ok? ¿Por qué de Afra? Porque es la relación más importante en el pasado que ha tenido Mert, donde yo les he reiterado muchas veces de que ellos están enamorados, sienten cosas el uno por el otro. Pero Afra ya se está permitiendo conocer a otra persona, que es Poyraz, y Mert todavía está solo, supuestamente solo, no tenemos mucha información, pero él no ha sacado a la luz ninguna relación con ninguna chica. Aquí las cartas me están diciendo que él está superando poco a poco esa ruptura de Afra, que está tratando de salir adelante, de que ese dolor lo está controlando bastante. En este minuto no lo veo con ninguna relación amorosa. Fíjense que aquí las cartas me hablan de que él está en reuniones con amigos, con personas cercanas a su entorno, pueden ser familiares también, pero no hay reuniones románticas. No lo veo para este mes de agosto en ninguna relación amorosa con ninguna chica. Lo veo más bien en modo introspectivo, ya lo vimos en la tirada anterior, en la lectura anterior, en modo introspectivo, en modo maduración, en modo que tengo que tener enfoques en la vida y trabajar para ello. Cuando llegue el amor, llegará, pero no me puedo obsesionar. Es lo que me están diciendo las cartas que está sintiendo Mert, que está pensando Mert. Él está en un proceso de equilibrar sus energías y también está en una posición en donde lo tienen que querer por lo que él es. Está en un proceso de valoración interna. Él está en un estado de transformación total. Fíjense de que Mer está en una posición en donde no está saliendo mucho, no está expuesto en las redes sociales, no está expuesto en entrevistas, ni en la televisión, no está siendo público. Por lo tanto, el proceso que él está llevando es interno. Pero cuando nosotros veamos a ese Mert nuevamente activo, van a ver el cambio, porque él está en proceso de metamorfosis. Está tratando de tener mesura, de tener equilibrio, de tener una especie de amor y valoración para él, hacia sí mismo, porque así como tú te quieras, y tómenlo ustedes también como un consejo personal, así como tú te quieras, te querrán las otras personas. Y esta es la energía de Mert en estos momentos. Yo me tengo que querer a mí mismo para que otros me quieran. Entonces, estas son las energías para agosto. Mert no lo veo que esté en ninguna relación romántica. Lo que está es disfrutando con amigos, con familiares, tratando de balancear sus energías y de quererse aún más a sí mismo, y en modo valoración propia y también en modo de madurez y enfoque. Bueno, mi gente linda y hermosa, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.